Bien, esto que vamos a llevar a cabo en esta sesión es un repaso muy general, primero de la relación poder saber sistemas de signos a partir del lenguaje. Posteriormente veremos la introducción a estos temas muy interesantes de Michel Foucault y después veremos en esta última instancia, para lo cual estamos haciendo este repaso, su aplicación en uno de los aspectos con el cual convivimos de forma muy cotidiana y en este caso es la publicidad. Veremos una aplicación muy práctica de cómo se ejecuta esta relación de saber-poder en un ámbito sumamente conocido o que está muy cercano a nosotros, aún sin darnos cuenta que en este caso es el ámbito publicitario. Bien, vamos a iniciar con este repaso. Bien, habíamos dicho que existe una relación sumamente fuerte entre el poder, el saber y el sistema de signos a partir del lenguaje. Bien, podríamos decir que nosotros somos propiamente este pez pequeño o esta figura que asemeja a ser un pez y este pez grande, o al menos esta boca de pez grande, es el lenguaje. Es decir, uno podría pensar que el ser humano domina el lenguaje, pero la verdad es que el lenguaje domina al ser humano, porque el lenguaje, al definir los conceptos que usa el ser humano y al definir al ser humano en sí, obviamente ya está dominando, lo está ejerciendo una fuerza sobre él. En este caso, obviamente, es la definición. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno define a cualquier persona, propiamente estás limitando a esa persona, porque le estás encasillando, la estás categorizando, la estás metiendo en una especie como de una caja de la cual no puede salir. ¿Por qué? Porque lo estás definiendo, lo estás limitando. Si es una cosa, no puede ser otra al mismo tiempo. Entonces, esa es la valía, en este caso, en este ejemplo y de este tema, esta es la valía del lenguaje. El lenguaje, repetimos, podría ser esta boca de pez grande y nosotros somos asimismo los pequeñitos, ¿no? El lenguaje nos domina. ¿Por qué? Porque nos define y al definirnos, perdón, obviamente nos encasilla, nos da una categoría de la cual nosotros no podemos salir. Bien, vamos a regresar con en este breve repaso. Vamos a recordar qué cosa es el lenguaje. Bien, habíamos dicho que el lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado de otros sistemas de signos. Aquí vemos nuevamente, fíjense lo interesante del lenguaje. Habíamos dicho en esta parte, la de los peces, que el lenguaje domina al ser humano. Y aquí nos damos cuenta del primer indicio. Dice, la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás. No sé si lo noten, pero aquí lo vamos a explicar, que aquí aparece lo que acabo de decir. Cuando decimos que el lenguaje es la facultad del ser humano, es el primer indicativo de que sí hay una situación de dominio. ¿Por qué? Porque noten que en este caso no estamos hablando de otro ser vivo, estamos hablando exclusivamente de seres humanos. Y ahí ya estamos definiendo, nosotros estamos definiendo el lenguaje, estamos definiendo, estamos decretando, estamos señalando que es únicamente humano. Ahora, yo no sé si existe otro tipo de lenguaje con otros seres vivos, no lo sé, no lo sé. Muchas personas señalan que los animales actúan por instintos, pero no lo sé, no soy experto. Podría ser eso, pero podría ser también que nosotros, al definirnos como seres humanos, como los únicos capaces y facultados de comunicarnos a través del lenguaje, podría ser simplemente una situación de ejercer poder sobre otro tipo de seres, que en este caso son los pertenecientes al reino animal. No es una cosa que sepamos, pero sí nos podemos dar cuenta que al definir que es una facultad del ser humano, nos incluimos ahí, somos seres humanos, pero excluimos todo lo que no es humano. Entonces, ya estamos haciendo una primera categorización, ya estamos ejerciendo una primera situación de dominio, una primera situación de poder. ¿Sobre qué? Pues sobre otros seres vivos. ¿Listo? Bien, tiene que ver también con la lengua, con el sistema de comunicación verbal, tiene que ver con la manera de expresarse, el lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar, y aquí empezamos ya como a complicarnos un poco el asunto, ¿no? Cuando hablamos acerca de que hay un lenguaje culto, hay un grosero, la pregunta sería, ¿qué define lo que es culto? ¿Qué define lo que es grosero? Bien, cualquier persona puede decir que eso lo definen las buenas costumbres, pero notemos que las buenas costumbres pues no necesariamente
son verdades concretas, son hechos reales. Lo oculto o lo grosero es definido nuevamente por el lenguaje. Y el lenguaje, obviamente, hace una referencia a lo que considera la sociedad, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, es que eres una persona culta, automáticamente te están encasillando en algo, que probablemente ni seas, pero eso es lo que tú crees. ¿Por qué? Porque te lo hacen saber. O es que sabes que eres muy grosero, o sea, muy grosero, pero en comparación a qué. Te están encasillando y te están categorizando con base en una palabra, grosero. Lo mismo ocurre con sencillo, lo mismo ocurre con forense, lo mismo ocurre con vulgar. Bien, ahora, vamos con la número 4. En este repaso dice, es el estilo y es el modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Ok, a ver, dice que el lenguaje es el estilo y el modo de hablar. Cuando hablamos de estilo, cuando hablamos de modo de hablar, hablamos de un montón de subjetividades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de subjetividades, por obvias razones no hablamos de algo objetivo ni de algo concreto, ¿no? Pero si nos vamos más a fondo, yo podría preguntar quién define lo que es un estilo de hablar y quién define lo que es un modo de hablar. Es un tema curioso, no lo sabemos, ¿no? 5. Conjunto de señales que dan a entender algo, el lenguaje de los ojos. Código de signos, un lenguaje formal. Bien, vamos a regresar con esta situación, que son las funciones del lenguaje. Habíamos dicho la función referencial, que es transmitir hechos sin añadir opiniones o sentimientos. Habíamos comentado, eso los mencioné ya con anterioridad, que la función referencial del lenguaje es hasta cierto punto utópica. ¿Qué quiere decir utópico? Algo que en teoría debería ser, algo que en teoría debería cumplirse, pero que en la práctica es muy complicado que se cumpla, si no es que es imposible. ¿Por qué? Porque el lenguaje, cuando se dice que cumple con una función referencial, se dice que transmite hechos y no se añaden opiniones y sentimientos. Sin embargo, esto es prácticamente imposible, porque cuando uno transmite algo, a pesar de que sea en una dosis muy pequeña, a pesar de que sea esta información muy escasa, muy raquítica, a pesar de que tenga un volumen mínimo, a pesar de todo eso, la información que se transmite es subjetiva, porque las personas somos aquellas que transmitimos esa información y las personas no compartimos criterios, no vemos las cosas de forma objetiva, vemos las cosas de acuerdo a nuestra percepción, a nuestras creencias, a nuestro sistema de creencias, a lo que hemos vivido, a nuestras experiencias, e incluso hasta de una perspectiva de cómo percibimos las cosas. Entonces, lo que nosotros podríamos exteriorizar en cuestión de lenguaje, a pesar de que debería ser objetivo y a pesar de que no debería tener opiniones, la verdad es que esto es prácticamente, como lo he dicho, imposible. Siempre le vamos a incluir, siempre le vamos a añadir una cierta dosis de opinión, una cierta dosis de subjetividad, una cierta dosis de sentimientos. Entonces, esta es una función que la verdad es que no se puede cumplir y así tenemos que comprenderlo. ¿Listo? Bien, ahorita vamos a poner un ejemplo. Bien, a continuación vamos a ver algunas imágenes. No me hizo más falta que poner huracán periódico o huracán portada en el buscador de Google para que me aparecieran obviamente algunas portadas, algunas primeras planas de distintos periódicos. Bien, a ver, en esta que vemos aquí a la derecha es un periódico llamado El Mercurio, ¿no? En este caso nos pone la cabeza de la nota, dice, Huracán Irma devasta Haití y República Dominicana. Y tiene, bueno, algún texto que vamos a tratar de leerlo. Dice, el fenómeno habría causado 10 muertos, la mayoría en San Martín. Vientos alcanzaron 225 kilómetros por hora. Aerolíneas cancelan y reprograman vuelos. Fenómeno avanza a Cuba, donde 700,000 personas fueron evacuadas. Mañana llegaría a Florida y Georgia. Ok. Uno podría decir que aquí aparece el lenguaje, en este caso la función referencial, y probablemente en una dosis muy escasa, ¿no? Como por ejemplo dice, vientos alcanzados los 295 kilómetros, ok, podría ser.
Aerolíneas cancelan y reprograman sus vuelos, podría ser también. Sin embargo, la parte que llama más la atención de esta imagen no es eso. Lo que llama más la atención es esta frase que dice, huracán Irma devasta Haití. Vemos el primer adjetivo calificativo, devasta, ¿no? Entonces ya empezamos a notar que a pesar de que parecería que es algo totalmente objetivo, totalmente referencial y denotativo, pues nos damos cuenta que no, porque ya la persona que escribe y la persona que da el visto bueno a esta portada ya le está metiendo un adjetivo calificativo devasta. De bastar, ¿no? Y entonces esto ya tiene tintes más subjetivos que referenciales. Ahora, lo que vemos en la imagen son dos palmeras, tiene una postura muy, muy peculiar, pues sus ramas, sus hojas, la copa de las palmeras, la parte de arriba, y vemos un vehículo volteado. Y cualquiera podría decir, sí, pero esto es objetivo porque realmente lo estamos viendo y porque realmente pasó. Ok, es objetivo, pero la imagen es subjetiva, porque si nos damos cuenta, este vehículo donde está mi cursor, ese no está volteado ni está destrozado. Y seguramente en alguna parte de Haití y en alguna parte de la República Dominicana, el huracán no pasó con tanta fuerza y la zona no se ve así. Pero el hecho de que las personas veamos esta imagen como la vemos, es decir, con un coche volteado, con escombro, con una palmera doblada, con otra palmera también en condiciones, digamos que no son las condiciones que tenía antes de que entrara a tierra el huracán, o sea, vemos destrucción, pero esto no es referencial, porque a final de cuentas, quien tomó la foto, quien decidió publicar la foto en primera plana, nos está mostrando simplemente un pedacito de la verdad, ¿no? O sea, un fragmento, algo muy pequeñito, porque seguramente en otro lado la destrucción que mencionan aquí o la devastación no se veía de tal manera. Entonces, al presentarte esta imagen, ya de alguna forma te están como condicionando a conocer solamente una parte. Están opinando, están hablando de devastación. Y no dudo que no haya pasado. Simplemente estamos viendo algo que alguien decidió que viéramos, ¿no? Por lo que sea. Y entonces podríamos decir que ahí es una función referencial porque esto que estamos viendo no es algo objetivo. Lo objetivo podría ser ver toda la panorámica de cómo está el lugar, ¿no? E incluso ahí nos quedaríamos todavía cortos. Bien, este es un ejemplo. Listo, vamos a dejar de compartir. Bien, y ahora vamos con la función emotiva del lenguaje. Bien, compartimos. Vamos a ver si ya se ve. Déjenme ver. Listo, ahora sí. Bien. La función emotiva dice que transmite opiniones, sentimientos y deseos. En la imagen que acabamos de ver, de forma no muy, pues no muy explícita, pero a final de cuentas, ese periódico, la persona que eligió la portada del periódico, sí está cumpliendo una función emotiva porque nos está transmitiendo su opinión y sus sentimientos y sus deseos, ¿no? Sobre todo la opinión. Cuando él dice devastar, es de acuerdo a su opinión, porque yo no sé si existe un parámetro de cuánto es devastación y cuánto no. No lo sé, pero el editor, digamos que el jefe encargado de la primera plana de ese periódico, El Mercurio, de acuerdo a su opinión, eso que vio es devastación, ¿no? No sé cuál sea su métrica, y repito, no digo que no lo sea, pero ya está opinando. Ahora vamos con la función, bueno, de hecho vamos a ver un ejemplo más acerca de emotivo, permítanme. Bien, vamos a poner un nuevo ejemplo de la función que estamos viendo. Sale. Estábamos viendo la función emotiva que decía que es transmitir opiniones, sentimientos o deseos. Bien. A ver, cuando uno ve esta imagen que está a la derecha, uno podría decir que realmente no hay muchas opiniones. Sin embargo, sí existen estas y están muy, pero muy presentes. Bueno, dice esta imagen, ¿no? Nuevo biodegradable, contra manchas difíciles de sudor. A ver. Noten el grado de subjetividad de la publicidad. Dice contra manchas difíciles y de sudor. ¿Cuál es una mancha difícil? ¿Lo vemos? Tenemos el primer calificativo, difícil. ¿Cuánto es difícil? ¿Qué es difícil? ¿Cuál es la métrica para hablar de difícil? Ahora también vemos Ariel es poder. Es poder, o sea, no es poder de nada, o sea, es un detergente, no es poder.
Y también vemos en la imagen un discurso. En este caso, el discurso está muy apegado a transmitir una opinión o un sentimiento o un deseo. Cuando hablamos acerca, en este caso, del detergente, se van a dar cuenta que siempre la gente sale con ropa blanca. Y aquí obviamente te pone esta parte de la axila donde generalmente se ponen amarillas o se decoloran por el uso del desodorante, ¿no? Pero entonces el mensaje, la función aquí se motiva porque la persona que diseñó, la persona que lo probó, te está tratando de transmitir la opinión de si compras Ariel, tu ropa siempre va a estar blanca, ¿no? Y también como que te intentan incentivar diciendo que es contra manchas difíciles y la verdad es que el decir que una mancha es difícil, pues es algo sumamente ambiguo, ¿no? O sea, ¿cuánto es difícil? ¿Cuál es el parámetro para decir que es difícil, ¿no? Y bien, simplemente para que vean aquí, vamos a ver publicidad de detergentes y se van a dar cuenta que en todos los casos, o en la mayoría, la gente usa ropa blanca. Vamos a ver. Publicidad. Detergente. Vamos a ver. Bueno, aquí me apareció así. A ver, blanco, 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 blanco. Esos no, pero aquí no puede ser, no puede ser comercial. Esto no sé si sea comercial. Blanco, blanco. O sea, predomina el blanco, ¿no? Y entonces notamos que, de acuerdo a la opinión de quien nos muestra el mensaje, este producto tiene un poder que en este caso es de blancura o otorga blancura, ¿no? Bien, vamos con la siguiente función. Vamos a ponerla aquí. La siguiente función es la apelativa que dice influir en el oyente con el objetivo de que realice una acción. O sea, puede ser en el oyente o en el escucha o en el oyente escucha, ¿sale? Dice influir en el oyente con el objetivo de que realice una acción. Esto se da, pero por todas partes, por todas partes. A continuación, vamos a ver un ejemplo. Bien, para entender esta función del lenguaje, vamos a tomar como referencia estos mensajes publicitarios, ¿no? Este que vemos a la derecha, en la parte superior derecha, dice we will win, que significa algo así como nosotros ganaremos, ¿no? A ver, dice la función apelativa que consiste en influir en el oyente con el objetivo de que realice una acción. Esta publicidad es muy clara, ¿no? Realmente trata de influir en el oyente o en la persona que lo está viendo, en la audiencia, para tratar de que adopte determinada idea. Primero, ¿cómo percibimos que esto se trata de un intento de adoptar una idea? Primero, porque ocupa la palabra we, que en la traducción al español es nosotros. Al decir nosotros, ya no estamos hablando de ti, ni de él, ni de aquellos. Estamos hablando de ti, de mí y de todos. O sea, y nuevamente aparece ahí la parte importante del lenguaje, ¿no? El lenguaje nos define, el lenguaje nos domina, nos subordina y también obviamente nos incluye y nos hace que no podamos salir de we. Repito, no eres tú por sí mismo, no eres tú solo, no es ella, tampoco es él, no son aquellos, somos todos, ¿no? Entonces aquí otra vez ponemos we, will, ganaremos. Y entonces noten como si es una idea que es claramente la función apelativa. ¿Por qué? Porque sí está tratando de influir en nuestras ideas. ¿Por qué lo puedo decir? Por lo que dije de we y también porque decimos ganaremos. Perciban, por favor, que en esto de la pandemia, este mensaje lo que te quiere decir que es como una batalla. ¿Por qué? Porque solamente las batallas, los partidos, aquello que está en disputa, o sea, las peleas, las guerras, son cosas que se pueden ganar. Y entonces te lo está manejando como nosotros, o sea, todos juntos ganaremos. Pero ojo, te lo está manejando en futuro, ¿no? O sea, no ahorita vas a ganar, ganaremos. Y estas letras vienen sobre un cubrebocas de color blanco y una mano y abajo dice coronavirus. Entonces, la idea es bien clara con este diseño publicitario que están diciendo, vamos a ganar. Si tú usas cubrebocas, eres de nosotros. Si tú usas cubrebocas, yo uso cubrebocas y juntos vamos a ganar. Vamos a derrotar ¿a qué? Al coronavirus. Entonces, obviamente, si se cumple en este caso la acción de influir en el oyente o en la audiencia con el objetivo de que realicen una acción. Bien, vamos a ver
¿no? Dice, volveremos a abrazarnos. Nuevamente, ¿no? Con base en el lenguaje, en una conjugación, y sobre todo noten que como sucedió arriba, ya no lo encuentro, bueno, sé que está por acá, pero ya no lo ubico, ¿no? Pero bueno, en esta que aparece a la derecha, nuevamente noten que estamos hablando otra vez a futuro, ¿no? Volveremos a abrazarnos, otra vez volveremos a abrazarnos. ¿Quiénes? Nosotros. Otra vez hablamos en plural y otra vez lo ponemos como, o tratamos de convencernos a las personas que si se cuidan en la medida de lo posible o extremando precauciones, en algún momento podremos retomar nuestra vida, la vida que yo creo que no va a regresar, pero bueno, así más o menos es el mensaje, ¿no? Bien, la función fática consiste en iniciar, detener, confirmar la comunicación, o sea, si realmente se está llegando a una comprensión. Esa no vamos a poner un gran ejemplo. Vamos ahora con la función poética. Dice crear belleza y un efecto estético. Es otra de las cosas que intenta cumplir el lenguaje. Vamos a poner un ejemplo de esto, que es la función poética, crear belleza y un efecto estético. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver esta publicidad. Vamos a explicarla. Bien, en esta parte superior derecha dice este texto, dice works in over. Ok, la traducción es trabajamos en más de 200 países como India. Works in over. Ok. Sí, ¿es eso? ¿Se alcanza a ver? Sí, es eso. Dice, trabajamos en más de 200 países, like India. Ok, como India. Bien. Y entonces, ¿se cumple la función poética? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, este celular que hace referencia a AT&T y estas manos que se encuentran unidas de tal forma que parecen elefantes, ¿no? Vemos aquí, obviamente, el colmillo, vemos el dedo, los ojos y vemos esta especie de tapete, si es que se les puede llamar así, y los ojos. Ahora, ¿por qué cumple con la función poética? Porque, bueno, a ver, cumple con varias funciones, no solamente con la poética. Cumple con la función emotiva porque transmite una opinión, sentimiento, deseo. También con la apelativa, porque tiene que ver con influir en la audiencia con el objetivo de que realice una acción, pero también tiene que ver con la función poética. ¿Por qué? Porque expresa belleza y un efecto estético. ¿Dónde se encuentra el efecto estético? Pues obviamente en estas manos, ¿no? Que simulan ser o asemejan ser o parecen ser elefantes. ¿Por qué el elefante? Pues es un animal que se encuentra mucho en la India, o al menos que lo relacionamos con ese país. Por cierto, uno de los más habitados en el mundo, ¿no? Bien, entonces con esto ya ejemplificamos con base en una actividad cotidiana como es la publicidad, parte de las funciones del lenguaje, ¿no? Bien, vamos ahora a poner la última parte de esta serie de diapositivas, que repetimos, es un repaso. Vamos a explicarla y dice aquí que el papel que cumple el lenguaje en nuestra vida es comunicar. Sin el lenguaje nosotros no nos podríamos comunicar, no podríamos tener clases, no podríamos llamarnos, no podríamos ver películas porque no lo entenderíamos. Pero también una función del lenguaje es dominar. ¿Cómo dominas? Cuando defines a una persona o defines una cosa. Porque cuando la defines, digamos que la metes en un laberinto del cual no puedes salir porque una cosa es y no puede ser dos cosas al mismo tiempo, ¿no? También tiene el objetivo de subordinar, que es muy similar al de dominar. Es ubicar un lugar, o sea, el lenguaje te asigna tu lugar. También establece el lugar de los demás, forma hábitos y costumbres, crea verdades y mitologías, ¿no? Crea verdades y mitologías. Cualquiera podría pensar, las verdades ya son, esas no se crean, pero no, ahorita lo vamos a ver en esta parte del repaso. Las verdades sí se crean. Las realidades no, las realidades, valga la redundancia, son las cosas que suceden, el hecho puro en sí. Y las verdades son las creencias, son las interpretaciones que se tienen sobre esto. Bien, vamos a continuar. Bueno, estábamos mencionando que, ok, estábamos en esta última diapositiva, decía que forma hábitos y costumbres,
crea verdades. Bien, les mencionaba que las verdades son imposiciones, son construcciones sociales. ¿Cómo podemos demostrar que las verdades son construcciones sociales, que son imposiciones? Pues nada más pongan atención en algo. A ver, que es algo que veremos un poquito más adelante, pero doy un pequeño preámbulo, ¿no? Lo que nosotros decimos que es verdad en este año 2021 no es verdad en el 2018 o en el 2015. ¿Por qué? Porque existía una verdad previa. Entonces, analicemos esto. Las realidades no cambian, lo que cambia son las verdades, porque lo que cambia de la materia prima de lo que están hechas las verdades son las opiniones, son las creencias. Entonces, podemos decir que las verdades son creaciones del ser humano. Ahora, también el lenguaje crea mitologías. Recordemos un poco la definición de mitología, ¿no? La mitología son pensamientos, son creencias que el colectivo social asume como verdaderas o que asume como realidades, aunque no necesariamente lo sean. Por ejemplo, ejemplos de mitologías, ¿no? Todas las personas en Francia ocupan boina. Yo nunca vi una persona francesa con boina, o sea, no dudo que exista, pero yo no la vi, ¿no? Los ingleses tienen dentaduras en mal estado. No dudo que exista eso, pero es una mitología. No podemos decir que todos tienen unas dentaduras en mal estado, ¿no? Todos los mexicanos son de baja estatura y ocupan bigote. No todos los mexicanos somos de baja estatura ni ocupamos bigote. Yo en este momento más o menos, pero no es el caso, ¿no? No todos. ¿Listo? Y así nos podríamos decir muchísimas cosas y nos damos cuenta que la función del lenguaje en este caso sí es también crear mitologías. Recordando, las mitologías son un conjunto de creencias, pensamientos que la gente asume como reales, aunque no necesariamente lo sean. Ya pusimos bastantes ejemplos. Bien, de esta parte vamos a finalizar este pequeño repaso. Vamos a continuar con el siguiente y después ya ejemplificaremos otra situación, pero esto obviamente lo tuvimos que checar a manera de repaso porque es importante para mantener una misma línea, para no perdernos y para comprender lo que viene. Bien, ahora vamos con el repaso de este francés, curiosamente. Bueno, e incluso, fíjense, rompe la mitología, ¿no? Lo vemos calo y lo vemos que, pues, no ocupaba boina. Este francés llamado Michel Foucault, ¿no? Y vemos su área de estudio, que es el saber y el poder. Bien, habíamos comentado que un poco acerca de quién es Michel Foucault. Habéis mencionado que Foucault fue un pensador francés que nació en 1926 y murió en 1984. Como dato cultural, murió de SIDA, cuando recién este síndrome, este virus, recién había iniciado. Incluso él muere, curiosamente muere, y él cree que, o sea, él muere creyendo que no tenía SIDA, porque él creía que el SIDA era un tipo de verdad construida para dominar, en este caso, a las personas que tenían una orientación sexual distinta a lo establecido. Michel Foucault tenía una orientación homosexual. Él abiertamente se declaraba homosexual, así se asumía, y él consideraba que el SIDA era una construcción social, una verdad para clasificar a las personas, ¿no? Él murió pensando eso. En este caso, el virus sí existía, sí era un hecho, es un hecho, pero él creía que no era un hecho, que era una verdad. Y repetimos, el hecho es lo que realmente sucede y la verdad es lo que la gente considera que es cierto, aunque no necesariamente lo sea. Bien, él fue profesor en varias universidades, fue crítico y analítico respecto a los fenómenos sociales de su época. Asimismo, trabajó en diversos campos de estudio, entre ellos obviamente filosofía, historia, psicología, sociología, crítica social y crítica literaria. Bien, todas las áreas de estudio de Michel Foucault convergen, o sea, digamos que se integran o tienen su unidad en el particular interés en el poder y el saber y su interacción. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con en las diapositivas anteriores que estábamos viendo del lenguaje? Bueno, tiene que ver todo, ¿no? Porque las diapositivas anteriores hablaban de saber poder y su relación con los sistemas de signos. Y en este caso,
hemos comprendido que la ejecución del poder, la aplicación del poder no puede entenderse sin el lenguaje. Y entonces Michel Foucault lo que teoriza, lo que investiga es la interacción entre el poder y el saber, qué cosa es el poder y qué cosa es el saber. Bien, él también considera que el saber es exclusivo de los seres humanos. No es algo que podamos o que yo pueda comprobar, pero él lo dice y estamos viendo este teórico, entonces vamos a asumir que así es, ¿no? Menciona Michel Foucault que el saber es algo exclusivamente de los seres humanos, como también lo es el poder que actúa sobre los seres humanos. Saber es poder. Esta frase, saber es poder, resulta una obviedad, resulta algo como muy lógico, ¿no? Sin embargo, debemos poner en duda la posibilidad de conocer una verdad, no, mejor dicho, sin embargo, debemos poner en duda la posibilidad de conocer una verdad total, es decir, algo que sea objetivo y por consecuencia absoluta. Vamos a poner en duda que existan verdades absolutas. Y me parece que es algo como muy lógico porque nada en la vida es absoluto, todo es relativo, ¿no? Entonces, la verdad, que a final de cuentas es una construcción, una creación humana, no tendría por qué ser, no tendría por qué ser total ni objetiva, ¿no? Eso me parece bastante acertado. Bien, una vez que nosotros ya pusimos en duda la existencia de una verdad total, plena, objetiva y absoluta, nosotros tendríamos que analizar y tendríamos que considerar qué cosa es saber. A ver, si ya dijimos, y vamos a revisarnos, ya dijimos que no hay una verdad absoluta, que no hay algo objetivo, que no hay algo definido, no hay algo total, entonces, ¿qué sabemos? De lo que sabemos. Y nos surge otra pregunta muy importante. Si no estamos seguros de lo que sabemos, entonces, ¿qué cosa es el saber? ¿Qué sabemos? ¿Qué es el saber? Bien, probablemente el saber solamente sea lo que un grupo de personas, por motivos que desconocemos, en este caso el grupo de personas en una sociedad o microsociedad, por motivos que desconocemos, comparte y en su compartir cotidiano e histórico decide que es verdad. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a quitar tantito a Michel Foucault de aquí y vamos a poner un ejemplo. Permítanme. Ok, déjenme ver. Esta es una buena imagen. Bueno, ya sé cuál voy a poner. Permítanme. Permítanme. Ok, vamos a copiar esto. Un segundo. Listo. Bien. Vamos a poner. Vamos a quitar a Michel Foucault. Vamos otra vez. Vamos a quitar a Michel Foucault y vamos a poner a este niño, no me acuerdo cómo se llama, la señora de la cual tampoco me acuerdo cómo se llama, pero voy a buscar para llamarles por su nombre, para no ser un maleducado. No vamos a ver elenco. Ok, se llama, a ver, el niño se llama Miguel, sí, ¿cómo se me puede olvidar? Miguel. Y la señora, bueno, vamos a decir que es la abuelita de Miguel, ¿no? Nótese mi desconocimiento. Y he visto la película bastantes veces, pero bueno, se me olvidó, ¿no? Entonces está Miguel, que quiere ser cantante, y está la abuela de Miguel, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y entonces en esta imagen vemos una típica, una tradicional ofrenda de Día de Muertos, ¿no? Ahora, fíjense bien y se van a dar cuenta cómo el lenguaje lo es todo en este caso, ¿no? Cuando nosotros decimos ofrenda, al menos en México, pensamos en un pan de muerto, en las hojaldras, en las veladoras, en las flores de cempasúchil, en las fotos, tradición, pero como tal, eso no es una ofrenda. Yo les voy a decir que es una ofrenda según o sea, según el lenguaje, ¿no? Déjenme ver, permítame. Ok, bien, aquí está. Ok, dice, la ofrenda.
Ofrecimiento de dinero que será a los sacerdotes pobres cuando celebren la primera misa, para lo cual convida el padrino a sus conocidos, y así suele, decía el tiempo de la situación, si hay una ofrenda. Es un donativo que se da en algunos pueblos al tiempo de los entierros, para la manutención de los ministros de la iglesia. Ahora, fíjense bien, dice, pan, vino u otras cosas que llevan los fieles a la iglesia como sufragio a los difuntos, al tiempo de la misa y en otras ocasiones. Y noten, se parece mucho al concepto que tenemos de ofrenda, pero claramente dice aquí pan, vino u otras cosas que llevan los fieles a la iglesia. Nuestra casa, bueno, yo no pongo ofrenda, pero las personas que ponen ofrenda, su casa no es una iglesia. Después, don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio, algo que se desee o bien para cumplir con un voto u obligación. Y bueno, después de yo darles estas definiciones de ofrenda, nos damos cuenta que, vamos a ver aquí, que dice Michel Foucault que no hay verdades absolutas, que todo es relativo, que no hay objetivo. Y entonces él pregunta, aquí dice, si no hay una verdad absoluta, entonces, ¿qué es el saber? Y aquí dice la respuesta, probablemente el saber solamente sea lo que un grupo de personas por motivos que desconocemos comparte y en su compartir cotidiano histórico decide que es verdad. Ya vimos que esto como tal no entra tanto en la definición de ofrenda, pero así lo categorizamos, así lo percibimos. Ahora, voy a tratar de ser sumamente respetuoso con esta tradición, con las creencias. Yo simplemente voy a mencionar y voy a describir pues la situación, ¿no? A ver, vemos aquí en la imagen que estos dos personajes, Miguel y la abuela de Miguel, tienen obviamente la flor de cempasúchil, tienen la veladora, tienen unas calaveritas, no sé si son de azúcar, por aquí un alebrije, veladoras, una botella, tienen varias botellas, y sobre todo fotos de los familiares que han muerto y que se les recuerda, ¿no? Ahora, la tradición indica, o la tradición te indica, la creencia, mejor dicho, de que a finales de octubre, principios de noviembre, las almas o los espíritus de los difuntos, pero fíjense lo curioso, ¿no? O sea, los difuntos únicamente mexicanos, no los alemanes, ni los suizos, ni los griegos, ni los, no sé, marroquíes, no, solamente los mexicanos, los difuntos mexicanos tienen permiso de regresar, ¿no? Y curiosamente regresan a México, o sea, es un poco curioso, ¿no? Y la creencia popular, que es una verdad en México, porque ya ahora sí que yo no creo que sea una creencia, más bien me parece que en México lo toman como verdad, pues consideran que el difunto regresa y le ponen las cosas que le gustaban, como, no sé, su coronita, carta blanca, su botella, sus cigarros, su hojaldra, lo cual es sumamente curioso. Y fíjense cómo vamos a romper con la construcción de la verdad, porque, a ver, se dice que le ponen las cosas que consumía en vida. Nada más vamos a aclarar un poco, ¿no? Para que noten. Suponiendo que existe el alma, suponiendo que existe el espíritu, no podría consumir la cerveza porque, pues, la cerveza es un líquido y el alma o el espíritu no tiene, pues no tiene cómo consumir ese líquido, ¿no? Y hay personas que dicen que, bueno, pero al otro día ya perdió en el aroma. Sí, pero si existiera el alma, si existiera el espíritu, tampoco, así como no puede tomar porque no tiene boca, no tiene lengua, tampoco puede respirar ni absorber porque no tiene pulmones, ¿no? Y entonces empezamos a romper con esa mitología, que habíamos dicho que la mitología es un conjunto de creencias que se toman como ciertas, aunque no necesariamente lo sean. Lo empezamos a romper, ¿no? Y empezamos a romper esta situación y caemos en cuenta que esto que aquí en México se toma como una verdad, y lo decimos con mucho respeto, si alguna persona cree, está bien, no hay ningún problema, cada quien es libre de creer en lo que considere, pero notamos que esto a final de cuentas es una verdad que se empieza a caer así como, me están olvidando, me voy, ¿no? Adiós, Coco, adiós, Coco, adiós, 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 adiós. En fin, porque, regresó Coco, bien, ya se fue Coco ahora sí. Porque, aquí lo dice Michel Foucault, ¿no? Probablemente el saber solamente sea lo que un grupo de personas, por motivos que desconocemos, comparte y en su compartir decide, cotidiano, histórico, decide que es verdad, ¿no? O sea, lo que pasa en las ofrendas. Ahora, de tanto que se repite, lo voy a decir de forma muy sencilla,
Cuando tú repites algo de muchas veces, hasta el cansancio, y se hace sobre una línea histórica, y ese repetir se comparte por muchas personas, se crea una verdad, ¿no? Bien, entonces dice aquí, entonces lo que resulta de esta duda es, no hay verdades absolutas. El saber es un convenio entre personas mismas que le dan un significado a aquello que perciben, y al otorgarle ese significado de real, irreal, bueno, malo, válido, inválido, y compartirlo, provocando con ello que se difunda, acepte y replique, están creando la verdad. O sea, en pocas palabras, cuando tú crees algo y crees que eso es real, tú lo compartes y lo repites y lo repites, y probablemente las personas a las cuales se los compartiste consideran que ese pensamiento es realidad, lo vuelven a compartir y lo repiten y lo repiten y lo repiten hasta que se crea esa verdad. Pero repetimos, las verdades son creadas, no son reales, son creaciones. Bien, la verdad no es en sí no es en sí por sí misma. Al contrario, es una creación. La verdad es una interpretación, obviamente, subjetiva, la cual, al difundirse, deja de cuestionarse y se transforma en algo rígido e inmutable, hasta que el mismo grupo de personas u otro modifica el saber y con ello modifica la verdad. Bien. Esta parte ya no la vamos a repetir tanto porque es un tema que ya hemos visto, lo vamos a mencionar muy rápido. Dice, pongamos un ejemplo controvertido, la fiesta brava. Vemos aquí a un torero que está levantando las manos, como retando a un toro que se encuentra, del cual se encuentra brotando sangre por la boca del hocico, y también tiene unas banderillas y el toro se está desangrando, ¿no? Vemos en la segunda imagen un Box Bunny con ojos retadores, iniciando esta actividad de torear, ¿no? Con un ejemplar que tiene los ojos un poco extraños, ¿no? Vemos la tercera imagen, que es un poco más explícita. Vemos a un torero, valga la redundancia, torear, valga la redundancia, a un toro que tiene banderillas, que se encuentra desangrando y por consecuencia va a morir en cualquier momento, ¿no? Bueno, los toros surgen del siglo XIII y hasta hace unos 20 años esa fiesta brava, o sea, aquello que llenaba las plazas de toros, aquellas personas que pagaban un boleto, que tenían mucha industria, que lo transmitían incluso por televisión. Bueno, de unos 20 años a la fecha, eso que verdaderamente e históricamente se había señalado como algo muy cultural, como una fiesta, como una tradición, hoy ya no se ve como eso. Hoy se ve como algo salvaje, como algo que no debería ser, como algo trasnochado, como algo arcaico, como algo que se debería prohibir. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que algo que era verdad hace unos 30 años, hoy la verdad ya sea otra? ¿Por qué? ¿Por qué cambió la verdad? La respuesta es muy sencilla, porque un grupo de personas dictaminó, decidió que la verdad anterior ya era momento de que muriera, porque ahora la verdad es otra. Y entonces la verdad nueva quita, sacude a la verdad anterior y se instala como la verdad única hasta que esas personas u otras personas decidan que esa verdad no va más y que se va a instaurar otra, ¿no? Entonces, bien, conclusión de esta parte, vayamos más a fondo. Aquellas personas que gustan de la fiesta brava hoy en día no son vistas por el grosso de la ciudad como cultas, tradicionales o aceptables, sino todo lo contrario. Incluso pueden buscarlo como referencia. En muchas partes del mundo las corridas de toros ya están prohibidas. Y eso que la verdad indicaba otra cosa hace 30 años, hoy esa misma verdad está muerta y ahora existe otra. Bien, ¿qué cambió? El acto de torear y matar un toro no cambió, o sea, los toros siguen muriendo igual, ¿no? Seguramente existen pocos cambios entre el cómo se toreaba antes y cómo se hace ahora. Los materiales de las armas son probablemente muy similares, o sea, las puyas, las espadas, las banderillas. En términos generales, es la misma actividad que se lleva a cabo hoy con relación a la que se lleva a cabo en el último siglo. Entonces, si es la misma actividad, ¿qué fue lo que cambió? Bien, lo que cambió es la verdad, es decir, la definición particular que encasilla a la acción, lo que construyen las personas. Las personas crean otra verdad y al hacerlo, la verdad anterior ha dejado de serlo. Esto es un claro ejemplo de que las verdades son creaciones de los seres humanos. Por lo tanto, aquellas personas que crean verdades y las imponen como tal, tienen un poder. Y este consiste precisamente en determinar, entre otras cosas, qué es bueno, qué es malo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. En pocas palabras, las personas determinan qué cosa es verdad y qué no. Bien,
Esto que acabamos de ver fue un repaso. Ahora vamos con el tema nuevo, ¿no? Bien, esto fue un repaso para comprender el tema nuevo, el cual vamos a proyectar a continuación. Listo, bien, ya está. En este caso, para comprender cómo las verdades cambian, vamos a relacionarlo con el ámbito publicitario. ¿Por qué? Porque, muy particularmente, muy curiosamente, un amplio conjunto de verdades que tenemos en este año 2021 y que tenemos en la época reciente, un conjunto de verdades, muchas de las verdades que nosotros tenemos en la mente, que transmitimos, que damos como hechos, no son otra cosa más que pensamientos dados a conocer, influenciados, transmitidos a través de la publicidad. Es decir, el ser humano hoy en día, o mejor dicho, el ser humano y las verdades del ser humano cambian todos los días, en gran parte debido a la publicidad. Hoy el ser humano, hoy las verdades del ser humano son lo que son en gran parte por la publicidad. Bien, vamos, ya vemos en la pantalla esta primera imagen. ¿Listo? Y bueno, aquí viene el tema que dice las verdades cambian, la publicidad también, o mejor dicho, la publicidad cambia las verdades, ¿no? Bien, en la parte inferior izquierda vemos que esta publicidad es de un organismo vegetariano, ¿no? De hecho, aquí lo dice, ¿no? Vegetariano.orgánico. Bien, ahora fíjense, aparece una persona o el rostro de una persona, aparece una especie que es como de jabalí, por decirlo de alguna forma, eso es lo que parece ser. Aparece un canino, un lobo, es un perro, o es un lobo, o es un can. Aparece un gato y aparece un pájaro, aparece una mosca y aparecen heces fecales. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos quiere decir esta publicidad? Bueno, nos está diciendo que, a final de cuentas, lo que el ser humano de alguna manera está comiendo es esto que aparece aquí. Este pequeño pastelito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y llega a través del ser humano porque esto que aparece aquí, la mosca viene a él, el ave come la mosca, el gato come el ave, que será como coyote o un zorro, no lo sé, como el gato, y este animal también, ¿no? Y a final de cuentas, el ser humano come a este, ¿no? Que, bueno, ya comprendemos que va como en escala. Ahora, a pesar de que existan algunas dudas o que no sea del todo correcto como decirlo, como esta escala alimenticia, porque hay algunos errores, creo que lo que te quiere decir el mensaje es que comer carne es malo, ¿no? Comer carne es algo similar a esto, ¿no? O sea, está mal. ¿Cómo podemos asumirlo? Porque el mensaje es promovido por una página, un organismo vegetariano, ¿no? Que en este caso, pues, obviamente es de protección animal y que, digamos que tiene como una de las finalidades proteger a las especies y, digamos que provocar o generar cambio a través de los cambios también de hábitos de consumo, de ingesta de alimentos, en este caso por alimentos de origen vegetal. ¿Listo? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, yo estoy seguro que hoy en día, en la época moderna, es decir, en la época del ser humano donde sí hay datos que nos permiten tener referencia, yo creo que hoy en día es el momento de la historia donde más personas, claro, de la historia moderna, creo que es el momento en donde existen más personas vegetarianas. O sea, no digo que sean mayoría, digo que hay un grueso de la población, una parte importante de la población, no todos, pero sí una parte importante de la población que es vegetariana. ¿Por qué? Bueno, porque tiene beneficios por muchas cosas que ustedes puedan decir y seguramente tienen razón, pero hace 20 años no, y hace 30 años no, y hace 50 años no. De hecho, se creía, hay un documental muy interesante en Netflix, a ver si algún día lo podemos ver,
Se decía que las personas más fuertes, que las personas que dominaban Juegos Olímpicos, las personas más veloces, las personas que tenían más hombría o malentendido hombría, debían comer carne. Hoy en día, mejor dicho, esa verdad era la verdad de los 50, era la verdad de los 60. Hoy en día sabemos que no es así, o al menos asumimos esa verdad que no es así. Ya tomamos como verdad que el comer animales no sé si sea malo, pero al menos es algo cuestionable. O sea, tiene pros y contras. La verdad cambió. Ya no es tenemos que comer carne. La verdad es quién sabe si debamos comer carne. O sea, ya la verdad cambió. Y cambia, esta idea colectiva cambia en buena parte por la publicidad, por imágenes publicitarias como estas, que nos hacen, si no cambiar nuestros hábitos, pero al menos sí cuestionarlos. Bien, vamos con esta segunda imagen. Dice, las verdades cambian. Este comercial, esta publicidad, es acerca de unos cigarrillos que se llamaban Primores. La verdad es que a mí no me tocó verlos, ¿no? Comprendemos que es una época más o menos antigua, porque bueno, todavía vemos aquí pues este estereotipo, ¿no? Del mexicano, los mexicanos ni son así, pero bueno, ¿no? El mexicano con su sombrero de pico, vemos a las personas elegantemente bien vestidas, porque pues, vemos el sombrero de copa, vemos el policía con su macano, garrote, no sé cómo llamarle, y vemos, pues vemos la vestimenta típica de hace años, ¿no? Y vemos un pavo, otro pavo, un perro, un cerdito, es una cosa rara, pero bueno. Entonces, son cigarros y dicen, la publicidad, ¿no? ¿A dónde corre tanta gente? Se apresuran a comprar unas cajetillas de los famosos cigarros Primores, del buen tono S.A. Bien, yo no conozco estos cigarros, no los conocía, pero yo debo suponer que en la época en la que salieron estos cigarros fueron muy consumidos por personas. Y piensen en esto, una persona no nace con el concepto de voy a crecer y voy a fumar, no conoce el cigarro. Se asume como una acción aceptable, tolerada por la sociedad, porque desde pequeño tienes contacto con personas que fumen. Ahora, fíjense lo curioso del asunto, ¿no? Hoy en día no puedes poner publicidad de cigarros en eventos deportivos. Tampoco puedes poner publicidad de cigarros en la televisión. Entonces, hace 30 años sí, hace 50 años sí. ¿Qué fue lo que cambió? La verdad. La realidad es que el cigarro siempre, de una u otra forma, hace daño, ¿no? No es un producto saludable. La verdad, en este caso favorecida por el ámbito publicitario, cambio la percepción. Lo que antes era bien tolerado, hoy ya no es tan tolerado. La gente sigue fumando, pero ya no lo puede hacer en todos lugares, al menos en lugares cerrados, ¿no? Hoy en día vemos las cajetillas que tienen este mensaje también publicitario de que, bueno, hace daño a la salud, puede generar cáncer, EPOC, problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta? La verdad cambia. O sea, la creación del ser humano cambia. Yo supongo que cambia de acuerdo a un cierto grado de conveniencia, ¿no? Pero bueno, así es esto. Bien, vamos con este tercero. Esta tercera publicidad hace referencia a este producto que todos conocemos, que es Coca-Cola. Dice que Coca-Cola es tan puro como un rayo de sol, ¿no? Como un rayo de sol. Y dice abajo que solamente es una bebida, pero qué tipo de bebida que tiene, o sea, que es como de gran nivel, que puedes encontrar en todas partes, porque, y sobre todo si está fría, Coca-Cola te puede refrescar y es tan pura como un rayo de sol. Solamente tienes que preguntar dónde hay más, ¿no? Es más o menos lo que dice. Ahora, en la parte de, bueno, en la parte de los costados vemos a dos tipos de personas, dos personas, ¿no? Vemos a un niño pequeño con su sombrero, muy tipo tejano, muy, pues así, ¿no? Se ve con rasgos rubios. Y del otro lado vemos una persona con trenzas, tez oscura, moreno. Lo que estamos viendo propiamente es un niño nacido en Estados Unidos y vemos a una persona nacida en Estados Unidos, pero le llaman nativo indio americano. A ver, ¿se dan cuenta? Este mensaje, que supongo que hace como de los 40 o 50 probablemente, hace referencia como a la unión de razas, a la unión de dos tipos de estadounidenses, algo así genera, ¿no? O sea, es lo que quiere decir.
Pero hoy en día la verdad cambia. En ese momento la verdad te indicaba integración, la publicidad, ¿no? Te indicaba unidad. Hoy en día tú pones una publicidad así, te acaban con Coca-Cola, ¿no? Porque dirían, no, pues es que está mostrando el racismo, hay dos razas distintas, o sea, y el mensaje sería totalmente distinto, ¿no? ¿Qué cambió? La publicidad esta, y si la ponemos actualmente, sería el mismo cartel, lo que cambia es la verdad. Lo que es tolerable antes, o lo que era tolerable, ya no lo es. Lo que es bueno antes, ya no lo es. Lo que es integración antes, ahora es racismo. Bien, vamos con este tercer ejemplo. Las verdades cambian. Ok, este señor es Ronald Reagan, que fue un presidente de Estados Unidos, y él dice, o sea, en el texto que dice que él le gusta enviar sus Chesterfield a todos sus amigos. Dice, ok, porque en la Navidad pues siempre se disfruta fumar un cigarrillo Chesterfield, ya lo firma Ronald Reagan, ¿no? Y bueno, vemos una corona navideña, vemos los Chesterfield, vemos un escritorio y vemos unas cajas, vemos muchas cajas adornadas con un moño. Ahora, fíjense bien, yo debo suponer que Chesterfield, en la época en la que se creó esta publicidad, se vendió muchísimo y se vendió muchísimo en Estados Unidos porque tengo entendido que Ronald Reagan tenía mucho magnetismo, mucha relación, era muy seguido por las personas, ¿no? Entonces, la verdad es que en aquella época era tolerable el cigarro, la verdad es que era algo bien visto, fumar era algo que la verdad, nuevamente, significaba clase, la verdad significaba estatus, la verdad significaba un montón de cosas, ¿no? Que tenían que ver con opulencia. Y vemos hasta la sonrisa, ¿no? Ahora yo pregunto, hoy, díganme cuántas veces hemos visto a un presidente pues, fumar en público. No. Y se preguntarán por qué. A pesar de que el fumar es una decisión personal, a pesar de que lo decide cada persona, el fumar ya no es algo tolerable. El fumar ya es algo visto como algo malo, como algo nocivo. Un presidente, y menos el de Estados Unidos, saldría en una publicidad fumando porque su imagen se cae, porque su imagen sería la de una persona no saludable. ¿Qué cambió? No, el cigarro sigue haciendo el mismo daño o quizás hace más, pero lo que cambia es la percepción, es la verdad. Antes el cigarro era tolerable, hoy es algo no tolerable, algo que es ajeno a la salud, algo que no va, ¿no? Y mucho menos para un presidente, y mucho menos para una publicidad, y mucho menos que regale cigarros en Navidad, ¿no? O sea, es algo que no pasaría. Bien, vamos con los últimos. Bien, Aquí dice que 20.679 psicólogos dijeron que los cigarros Lukis, eran menos irritantes. Y también que son tostados y que, bueno, la parte de abajo no se entiende muy bien, pero el hecho es que esta publicidad dice que 20.679 psicólogos dijeron que Lukis eran menos irritantes. O sea, en los años 40, quizá creían eso. Esa era la verdad en los años 40, sobre todo difundida muchísimo por el aspecto publicitario. Hoy en día, ningún psicólogo en su juicio anunciaría unos cigarros, porque la verdad de ahora es que hay bastantes comprobaciones de que los cigarros sí hacen daño, ¿no? Entonces, noten nuevamente, la verdad cambió. Bien, vamos con esta. Las verdades cambian. Dice, solamente una cuestión, mamá, ¿puedo fumar más o puedo no fumar tantos cigarros Marlboro? Dice la mamá, sí, tú no necesitas nunca dejar de fumar. O sea, es como una contradicción, como un juego de palabras, ¿no? Pero a ver, ocupar un niño en el mensaje publicitario, hoy en día jamás podrían ocupar un niño en un mensaje publicitario de cigarros, porque la empresa sería sumamente criticada, hablarían incluso hasta de explotación, o sea, hablarían de muchas cosas. ¿Qué cambió el cigarro? No, el cigarro no cambió. Lo que cambió fue la verdad a través, en este caso, del mensaje publicitario. Se difunde y ahora ya es mal visto. Bien, nuevamente vamos con esta situación. Las verdades cambian. Ya vimos y hablamos muchísimo acerca de lo que percibíamos en la publicidad de los cigarros, ¿no? Era agradable, era lujoso, los psicólogos lo recomendaban. Hoy en día vemos esta publicidad, ¿no? Y se dan cuenta cómo la verdad ya cambia. Dice,
el cigarro mata, no fumes, el cigarrillo, no cruzar, escena del crimen. Vemos este fondo negro, estas líneas amarillas, que simulan ser esos cordones de plástico de las escenas del crimen. Vemos la silueta de un ser humano, típica de la escena del crimen, vemos números, típica de la escena del crimen, y en lugar de ver casquillos de bala, vemos cigarros. ¿Se dan cuenta? Algo que era promovido por psicólogos, algo que te promovía el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, hoy en día ya la verdad cambió. Ahora sí es algo malo. Ahora vemos esto, que vemos que destruye familias, porque los hace ceniza, los mata, los quema. Vemos que también las verdades cambian, lo hace referencia como, pues como un videojuego, ¿no? Te quedan tantas vidas, ya te comiste, ya te acabaste, perdón, la punta del cigarro, ya lo fumaste, se te está acabando la vida, se te está acabando la vida, es como, o sea, lo vemos algo negativo. Y vemos esta, con la cual vamos a concluir, dice, las verdades cambian. El fumar y el fumar frente a tus seres queridos, el fumar frente a tu hijo o frente a un niño, es como si tú le taparas la bolsa y una bolsa estuviera llena de cigarros, así como se asemeja hacer esto, ¿no? Una bolsa llena de puro humo. ¿Se dieron cuenta? Fíjense, en 1960, 50, 40, jugaban a un niño para vender cigarros. Era algo bien visto. La verdad te indicaba que sí. 2021, la verdad ha cambiado notablemente. El niño que dice que sí, ahora el niño que sufre. ¿El cigarro cambió? No, el cigarro hace lo mismo. Lo que cambia es la verdad, la creencia, el concepto que se tiene de la misma. Bien, con esta parte concluimos el repaso y también esta parte del nuevo tema. Espero que haya quedado bastante comprendido. Si no, de todas formas, continuaremos con estos temas, particularmente me parecen sumamente interesantes. Gracias.